Patricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Vamos a poner un poco en contexto, redundando en el nombre de la sección, este anuncio, ¿no? Esta petición del fundador del PKK que pidió a su organización de poner las armas y disolverla, ¿no? Entonces, ampliemos un poco la historia de esta noticia. Sí, justamente pues este pedido de poner las armas pondría fin a un conflicto de muchas décadas en Turquía y que tendría un cambio en el panorama político y de seguridad en la región por la importancia de los kurdos, sobre todo en esta zona. Y para conocer justamente las causas, vamos al origen. Con una línea de tiempo que va a ser bastante breve porque tiene muchos acontecimientos, muchas fechas importantes, pero que estas nos ayudan a entender un poco sobre la lucha de los kurdos principalmente. Y el inicio del conflicto empieza en 1918 con la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, que deriva en la división de este imperio. En 1920 se plantea el Tratado de Sèvres para el reconocimiento de nuevos estados independientes, incluido el Kurdistán autónomo. En este momento se hablaba un poco ya de una autonomía del Kurdistán, pero este tratado nunca fue ratificado por los aliados. El que sí entró en vigencia fue el de Lausana de 1923, que reconoce a Turquía como nación independiente, pero los aliados decidieron renunciar a las demandas de un Kurdistán turco autónomo. Y esta región de Kurdistán, pues los kurdos finalmente se divide entre varios países: Turquía, Siria, Irak e Irán. Con ello inicia una causa kurda que es buscar su independencia, una nación justamente para sus habitantes que con el tiempo también toma otros matices y se dan enfrentamientos con los gobiernos de esos países. Para 1958, por ejemplo, Siria prohibió todas las publicaciones en lengua kurda, un tema bastante simbólico sobre todo, que es anular, negar la identidad de un pueblo y pues eliminando el tema de su lengua. Los combates se intensifican y se dan intentos de establecer un Estado kurdo, pero fracasan constantemente por la represión de los gobiernos de estos países que acabamos de mencionar. Sin embargo, por ejemplo, para 1970 Irak concede autonomía a los kurdos, que es clave esta fecha también para la posterior región autónoma que existe en la actualidad. Esta declaración pues también llega luego de varios enfrentamientos y varios combates. Y cerramos esta línea de tiempo con la creación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, en Turquía, fundado por Abdullah Öcalan, que, pues, como hemos señalado y es noticia en este día, pues podría disolverse en estas nuevas negociaciones. Bien, y como veíamos en esta cronología, el pueblo kurdo tiene presencia en muchos países, pero ¿en qué zonas exactamente de estos territorios se encuentran principalmente los kurdos? En este mapa podemos ver lo que comprende la región del Kurdistán y también para entender un poco cuál es la importancia, ¿no?, que tienen en esta zona, porque es bastante amplia su extensión. El grupo étnico cuenta con unos 30 millones de personas, son reconocidos como el mayor pueblo sin Estado del mundo. Para tener una idea, por ejemplo, en Canadá hay 35 millones, en Reino Unido son 24 millones de habitantes. Bueno, se presentó una petición justamente a la ONU tras la Segunda Guerra Mundial, y pese a la defensa de la autodeterminación de los pueblos de este organismo en ese momento, en 1946, no hubo una respuesta para los kurdos. La ONU pues no respondió a esta autodeterminación. Como les comentaba, bueno, es bastante amplia esta zona. ¿Dónde están? Justamente en el sudeste de Turquía, en el norte de Siria, en el norte de Irak y en el noreste de Irán. Los kurdos representan alrededor del 10% de la población siria, el 19% de la de Turquía, entre el 15 y el 20% de la de Irak, y en Irán son una de las minorías étnicas que existe en este país, también entre un 9 y 10% de la población. Ahora, en Irak, en la Constitución de 2005 se estipula que el Kurdistán iraquí es una entidad federal autónoma reconocida por Irak, con su capital Erbil. Aunque tienen diferencias, pues el gobierno central y el Kurdistán iraquí han llegado a varios acuerdos, sobre todo en temas económicos y también en sociales. En Irán, por otro lado, habitan en 3 provincias, en Kurdistán, Kermanshah y buena parte de la provincia
provincia de Azerbaiyán Occidental. En esta zona también se dio justamente la fugaz República de Mahabad en 1946, que tuvo apoyo de la Unión Soviética, pero luego se retiró pues, la Unión Soviética en este apoyo y fracasó este intento de los kurdos. De hecho, Irán ha tenido una represión mucho mayor a lo largo de los años, con claros ataques públicos también desde sus líderes. Pero, por ejemplo, por primera vez en 2022, las protestas que comenzaron en las regiones kurdas de Irán resonaron en todo el país, y justamente a raíz de la muerte de Mahsa Amini en 2022, que tuvieron también consignas de enfrentarse o desafiar las políticas antikurdas en este país. Unas políticas que habían mostrado como una amenaza para el Estado la causa kurda, que derivó en una discriminación generalizada contra los kurdos iraníes. Y si bien en Siria y en Turquía este pueblo no tiene un reconocimiento a sus derechos nacionales, ¿cuál es su situación precisamente? En Siria, por ejemplo, está Rojava, esta región de facto kurda en Siria, aunque no son reconocidos oficialmente, como por ejemplo sí sucede en Irak. Ellos tienen su propia administración. Con la guerra civil siria, las fuerzas gubernamentales se retiraron de estas zonas del norte para luchar contra los rebeldes sirios, que en ese momento se estaban dando estos combates, por lo que los kurdos lograron tomar el control de esta zona. Los kurdos sirios también se le denegaron derechos básicos. Cerca de 300.000 ciudadanos se les negó la nacionalidad desde 1960. Ahora su estabilidad es incierta justamente con la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los líderes del gobierno interino han sido, pues, o se han mostrado bastante inclusivos, bastante moderados con respecto a cuál va a ser su situación al momento, aunque Turquía, pues, presionará y estaría presionando justamente para que no sean tomados en cuenta los kurdos en esta región. Turquía ha tenido bastante ataques, de hecho ocupa una gran parte de esta franja del terreno de Siria y combate con las unidades de protección popular YPG. Ahora, con respecto a Turquía, como no se dio paso a un Kurdistán turco autónomo, como veíamos en esa línea de tiempo, el conflicto pues se mantiene. Más de 40.000 personas murieron y cientos de miles fueron desplazados. Tras una serie de levantamientos entre los años 20 y 30, los kurdos fueron reasentados, sus costumbres fueron prohibidas, su identidad completamente negada. Aunque buscaban una independencia, es hasta los años 90 en los que tienen otro objetivo: un gobierno autónomo, un Ebril en Turquía, que es lo que sucede en Irak. Para 1999, en una operación turca en Kenia, detienen pues al líder Abdullah Öcalan, que está prisionero en una isla, completamente solo en esta prisión. Ese mismo año hubo un alto al fuego que se rompió en 2004, y desde ahí hay una serie de intentos justamente de llegar a negociaciones de paz que han fracasado por diferentes ataques, por diferentes motivos, y que ahora sería un nuevo caso que habría que ver en qué termina estas conversaciones que se han iniciado. Pues lo seguiremos aquí en France 24. Patricio, muchísimas gracias por este contexto tan completo. A ti, Rosa, ya nos vemos.